regular la alimentación con los niños, porque finalmente estamos generando individuos programados para desarrollar obesidad, síndrome metabólico y algo muy triste que yo veo ahora en el consultorio es chiquitos con hígado graso, ¿no? Bienvenidos a un episodio más. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante que es los problemas tiroideos, específicamente la enfermedad de Hashimoto. Este tema es cada vez más frecuente en la población, no solamente mexicana, sino a nivel mundial, y es importantísimo que ustedes lo aprendan a reconocer. Por una razón importante, puedes llegar a presentarlo y no darte cuenta. Recuerden que el contenido principal de este tipo de podcast, más que nada, es académico, pero traducido a un nivel en donde todo mundo puede entenderlo. Entonces, más que podcast, le podemos llamar clase magistral. Ahora sí, vamos a comenzar con este tema y recuerden que esto para nada es una consulta médica, específicamente se trata de información para ustedes a nivel muy básico, pero con temas muy específicos a nivel científico. Muchísimas gracias por estar aquí porque hoy tenemos a una invitada de lujo para hablar de este tema. Es la doctora Claudia Díaz. Comenzamos. Y con ustedes, NSS, Nutritional Support System, el podcast, by Fernando Leal. Bienvenidos ahora sí de lleno al tema. Estamos con la doctora Claudia Díaz, que es médico cirujano, especialista en pediatría médica y es máster en suplementación nutricional integrativa, además de ser muy adiestrada y letrada en el tema de adolescencia por todos sus posgrados adquiridos. Muchas gracias, querida doctora Claudia, por aceptar estar con nosotros este día. Es un gusto para mí poder compartir estos minutos con usted y con su público. Muchísimas gracias, doctora. Pues vamos a tocar un tema potente, o sea, hipotiroidismo, aunado a Hashimoto específicamente. Vamos a desdoblar el tema, pero es muy importante porque aparentemente está subdiagnosticado, no tenemos todos los elementos para poder hacer estadística, pero si realmente hiciéramos toda una investigación acerca del tema, veríamos que la población, casi más de la mitad, puede llegar a presentar este tipo de fenómenos y no lo conoce. Sin duda es un problema subdiagnosticado efectivamente y que creo que esto es un momento interesante. Este tipo de pláticas ayudan a que se nos despejen muchas dudas que seguramente el público en general pues podrá tener, y de esta manera podemos identificar qué tipo de síntomas pudiesen estarnos sugiriendo que tenemos algún trastorno a nivel de la glándula tiroides. A ver, entonces vamos a hablar de estadística. ¿Cuáles son los principales números que tenemos estadísticos con respecto a este problema a nivel en México y a nivel Latinoamérica y a nivel mundial? Bueno, lo más importante creo, iniciar, por ejemplo, con la etapa pediátrica. La enfermedad o la tiroiditis de Hashimoto es el problema más frecuente de hipotiroidismo en la infancia. Y con mucho, esto es muy importante, porque en muchas ocasiones vemos que los chicos están como faltos de ánimo y no podemos imaginar siquiera que pudieran tener un problema a nivel de tiroides. A nivel de la población en general, pues sí, tiene una frecuencia altísima. Yo diría que aproximadamente el 50% de la población en general adulta desconoce que tiene problemas de tiroides. ¿Adulta arriba de 20 años, 21? Podríamos decir que sí, es más frecuente después de los 40 años y tiene una línea en donde se puede agudizar entre los 40, 45 y los 60 años, ¿no? Y que muchas veces se confunde con problemas de menopausia. Entonces, todo le atribuimos, sobre todo, como es más frecuente a nivel del sexo femenino, cuando tenemos problemas, nosotras las mujeres, acercándonos a esas etapas de la menopausia, todo se lo queremos atribuir a las hormonas, ¿no? Y en realidad tiene que ver con un tema hormonal, desde luego, pero está implícita de una manera muy específica la glándula tiroides. Ok, perfecto. Entonces, personas arriba de 40 años y principalmente mujeres, la estadística nos dice que pueden llegar a tener un potencial Hashimoto, pero
casi endémico, ¿no? O sea, por características generales en la población. Claro, y hay un dato que a mí me llamó muchísimo la atención y es alarmante, porque está aumentando más o menos entre el 0,5 y hasta el 2% por año a nivel mundial. O Wow. sea, no es una cuestión poco común, es No, muy, muy cada vez hay común. más. Así es, Y yo creo que más bien cada día se hacen más estudios que detectan eso en la población. sin Ti- duda. ¿Tendrá que ver que las zonas en donde habitan las personas puedan llegar a manifestar esa situación? Bueno, la cuestión es que nuestra vida se ha modificado de una manera importante. Entonces, cada vez tenemos pues más problemas de estrés, cada vez tenemos más problemas con la alimentación, hay infinitamente más sustancias con las cuales nosotros nos podemos poner en contacto y todas estas cuestiones son muy finas porque a veces no les damos la importancia que tienen, pero a todos estos disruptores endocrinos que nos estamos aplicando en la piel, en las uñas, en el cabello, en el maquillaje, que nos estamos poniendo en forma de perfumes, que estamos comiendo, etcétera, ¿no? Y Eso eso también va es, a afectar a que podamos tener disfunciones endocrinas, claro que entonces. sí, ¿Ok? sí, sí. Ahora, hablando de esta situación, también tenemos un grupo poblacional que está muy vulnerable, que es el adulto mayor, porque también se piensa que la debilidad se debe a esto, pero estadísticamente también podemos ver que pueden presentar problemas de tiroides. Claro, y muchos de ellos lo tienen de años atrás y no se han dado cuenta que lo tienen, ¿no? ¿Por Ok. qué? Bueno, porque pues todo se lo atribuimos, vuelvo nuevamente, a si es una cuestión hormonal, a las hormonas, si es el embarazo, son los cambios menstruales, si es la senescencia, como podríamos hablar con el adulto mayor, y realmente no le damos un enfoque desde el punto de vista digamos, metabólico, hormonal, Ujú. ¿no? Que requeriría. Ok, entonces, a ver, resumiendo esta parte de la estadística, tenemos dos etapas sumamente importantes, bueno, Ujú. tres etapas, pediatría, Sí, una. Segundo sería mujeres, bueno, personas arriba de 40 años y efectivamente, después personas arriba de 60 años. así Que es. en ese grupo poblacional tenemos que estudiar mucho más, hacer estudios para poder saber si tienen un problema tiroideo. Ahora, ¿en quién da más, hombres o mujeres? Se relaciona infinitamente mayor con el sexo femenino, ¿no? Ok. Y aquí tiene mucho que ver la carga estrogénica. Es esa la diferencia realmente. Entonces, obviamente mujeres, pero en una proporción que en algunas literaturas, por ejemplo, podemos encontrar 7-1, pues es decir, 7 mujeres por un hombre, pero hay literatura en donde encontramos que hasta 15-1. 15-1 Sí, mujeres a hombres, o sea, mujeres a hombres es muy mujer arriba de frecuente. 40 años probablemente tengamos que hacer un escrutinio para saber si no tiene Hashimoto o tiene un problema tiroideo. Sí, sí, efectivamente. Sobre Ok. todo si hay algunos síntomas que supongo que vamos a comentar más Ahorita vamos a adelante. comentarlos. Ahora, para todo el público, porque este es un contenido para todo público, vamos a preguntar qué es la tiroides. Porque hablamos de problemas tiroideos, pero ¿qué es la tiroides, no? Bueno, pues es una glándula importantísima, tan importante que regula toda la gestión de la energía en nuestro cuerpo. Se encuentra localizada aquí en la parte central del cuello y está como montada sobre nuestra tráquea, ¿no? Tiene forma de un escudo y está íntimamente relacionada con o comunicada con otras glandulitas muy importantes que son el hipotálamo y la hipófisis, y que ellas tres de alguna manera regulan la producción de todas estas hormonas importantes que son las hormonas tiroideas que produce justamente esta importantísima y pequeñita glándula, pero que no por pequeña, ¿no? Es súper potente. ¿Qué hormonas están involucradas? Bueno, desde luego, a nivel de la hipófisis, pues está la producción de algo que seguramente muchos de ustedes ya han escuchado hablar, que se llama TSH. Es una hormona estimulante de la tiroides y va a actuar directamente sobre la glándula tiroides para que produzca dos cosas que son importantes. Una,
que son las hormonas tiroideas conocidas como T4 o tiroxina y la T3, que tiene un nombre también muy bonito, que es triiodotironina, ¿no? Pero con que sepamos que T3 y T4 se producen a ese nivel es importante. Sí, hay algunas variables, ¿no? Si están sujetas o pegadas a proteínas, ¿no? Conjugadas y no conjugadas. Así es. Y entonces, ¿de qué se puede enfermar la tiroides? Bueno, pues puede enfermarse produciendo muy poquitas hormonas, es decir, una hipo, bueno, en medicina nosotros siempre le ponemos el prefijo hipo a lo que está en poca producción. Entonces, si tenemos un hipotiroidismo, quiere decir que están produciendo muy poquitas hormonas tiroideas, muy poca T3, muy poca T4. Si hablamos de hipertiroidismo, queremos decir que está hiperfuncional y entonces está produciendo una carga importantemente alta de T3 y de T4, que son las hormonas que ella produce. Entonces, ¿se puede enfermar por producir poco o se puede Mucho. enfermar por producir mucho? Así es. Y entonces, ¿siempre lo que se enferma es la tiroides o se enferma algo más? No, se enferma, no, puede enfermarse desde aquí, desde a nivel central, A nivel cerebral, a a nivel de la nivel cerebral, hipófisis. claro, se puede enfermar el hipotálamo, se puede enfermar la hipófisis o directamente se puede enfermar la tiroides, claro. Y hay forma de saber eso, ¿no? O sea, Sí, claro que sí. Por supuesto que sí, a través de estudios de laboratorio muy, muy puntuales y muy específicos, pero desde luego, como siempre decimos, la clínica tiene que ser determinante para que nosotros podamos enfocarnos hacia la situación de identificar si necesitamos tomar o no tomar estudios al paciente. ok, ahora, muchas veces se confunde el hiper, o sea, el exceso de producción, y el hipo, la baja de producción, y se piensa que es lo mismo y que se tratan igual y que se enferman igual, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de hiper e hipotiroidismo. Sí, ¿Cuáles son desde los más luego. comunes? Bueno, pues está, por ejemplo, la enfermedad de Graves, ¿no? Es en donde se produce muchísima hormonas tiroideas y evidentemente hay características clínicas muy específicas, como ojos saltones, por ejemplo. Se les brincan los ojos. Se les brincan los ojos. Ujú. Existe también el bocio. Está tan activa esa glándula tiroides tratando de generar más hormonas que crece hasta que empieza a tener alguna disfunción también. Y dentro del hipotiroidismo podemos considerar, por ejemplo, la poca producción de hormonas que ya comentamos y que va a tener pues nombres muy específicos como ese, específicamente hipotiroidismo. Hay también un hipotiroidismo subclínico que seguramente por ahí muchos lo han escuchado, en donde sí tenemos ciertas manifestaciones de baja producción de estas hormonas, pero que a nivel de las analíticas de sangre no se ven reflejadas todavía. Ok, perfecto. Entonces tenemos hiper, que es la producción excesiva, en donde los ojos se le ponen saltones y les crece la tiroides, les crece el cuello, digámoslo así, se Sí. le una bola en el cuello a nivel de la tráquea y empiezan a tener datos de pérdida de peso y taquicardia y a lo mejor hipertensión, o sea, se les acelera el metabolismo. Así es. Pero en el caso del hipo, ¿cuáles son las principales características clínicas? ¿Cómo se identifica ese paciente? Bueno, si nosotros entendemos y ya dijimos que esta glandulita es la que regula el metabolismo y la energía de todo el cuerpo, si tenemos una baja producción, pues nuestra energía va a estar hasta abajo. A lo mejor valdría el símil de compararlo con una batería del auto, ¿verdad? Entonces, si esa batería está descargada, el auto no va a arrancar. De la misma manera, eso es lo que sentimos. No tenemos esa energía para funcionar, estamos cansados. Desde luego, vamos a tener cambios a nivel de nuestro estado de pensamiento. El pensamiento va a estar lento. Hay algo que es muy interesante que se conoce como neblina mental y es una sensación como de no estar presente aquí, ¿no? El pensamiento está lento. Por otro lado, el cabello se cae o es muy fino, las uñas no crecen de una manera adecuada. Subo mucho de peso porque lo que estoy ingiriendo no lo estoy procesando de una manera óptima para que todas mis células tengan energía para funcionar. Y entonces,
prácticamente todo en el metabolismo se ralentiza y es ese cansancio, esa fatiga, esa depresión y ese agotamiento lo cual caracterizan a esta enfermedad, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y hay incremento de peso en ese Sí, paciente? hay aumento de peso y más importante, porque todo es importante, pero aparte del incremento de peso, también desde luego se alteran o se disregula el metabolismo de las grasas del cuerpo, de los colesteroles, ¿no? Puede haber alteración también a nivel de la gestión del azúcar, la glucosa en el cuerpo. Y bueno, hay una serie de problemas a nivel de hígado también, que creo que es todo, pues es que nuestro cuerpo es una red maravillosa, ¿no? Claro. Sí, fíjese qué interesante porque si habláramos del tema de diabetes, embonaría perfectamente lo que estamos diciendo Sí. exactamente y se pueden confundir. De hecho, si uno lo analiza ese tipo de problemas desde el punto de vista fisiológico, podemos decir que parten de muchos orígenes similares, ¿no? Y casi tenemos que tratar los padecimientos crónico-degenerativos con un hilo principal conductor, que ahí es donde nosotros tenemos que fomentar el entendimiento. Pero qué interesante. Ahora, dentro de los tipos de hipotiroidismo, eh, solamente existe uno donde deja de funcionar la tiroides y se acabó la situación, o sea, algún problema hipofisiario o directamente tiroideo, o hay otros tipos de orígenes de problemas. Bueno, está, por ejemplo, la enfermedad de Hashimoto, que es justamente la inflamación de la glándula por cuestiones inmunológicas. Ahí eso es un tema muy interesante porque la tiroiditis de Hashimoto, si no se regula de una manera adecuada, puede generarnos un daño a nivel de la glándula y producirnos un hipotiroidismo. Ok, pero entonces el Hashimoto es un hipotiroidismo o no? No, no es un hipotiroidismo, pero de alguna manera están relacionados. ¿Por qué? Ok, la enfermedad de Hashimoto o la tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro sistema inmunológico, sabemos que el sistema inmunológico es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a proteger de infecciones y nos va a proteger de un montón de cosas, de agentes que no tendrían por qué estar dentro de nuestra circulación o dentro de nuestro organismo. Y en la medida en que se produce un problema donde el mismo sistema inmunológico ataca al mismo cuerpo, ¿no? Es donde empieza a disregularse probablemente la tiroides. A ver, lo hago un poquito más claro. Los problemas autoinmunes, como muchos de ustedes conocerán, por ejemplo, el vitiligo, la diabetes mellitus tipo 1, la artritis reumatoide, El lupus. el lupus, claro. Todas esas son enfermedades en donde nuestras defensas atacan a parte de nuestro cuerpo, que serían muy específicas, ¿no? En este caso, con la tiroiditis de Hashimoto, la lesión específica o la agresión es directamente a la glándula tiroides. O sea, se generan defensas para poder atacar a nuestra misma tiroides. Sí, en muchas ocasiones escuchamos que la autoinmunidad es un error del sistema inmunológico, pero realmente en nuestro organismo poco se equivoca, ¿no? La naturaleza con nosotros. De tal manera que si de repente el sistema inmunológico está muy activo, es muy probable que haya algo en esa glandulita que, a ver, podríamos decir plásticos, ¿sí? Microplásticos, o podemos hablar de una infinidad de cositas. A ver, voy a meterme también en un tema muy controversial, pero también el flúor, ¿no? Que es un elemento que a veces no le damos mucha importancia, pero no sabemos si todas estas pequeñas particulitas de microplásticos o estas sustancias como el flúor y otros elementos estén generando alguna eh, información a nuestro sistema inmunológico para que esas células de la defensa, que es el ejército del cuerpo, empiecen a atacar a esa glándula. ¿Por qué? Pues porque ahí hay algo. Yo no puedo pensar que es nada más porque el sistema inmunológico dijo, me vuelvo loco y Claro, algo empiezo a se agredir. fija y algo se acumula, pero fíjese qué interesante, porque el tema del flúor también viene involucrado a los que desarrollan más el conocimiento espiritual, a que glándulas como la pineal también se Mm, endurezcan, ¿no? así es. O sea, es todo Sí, un sí. tema súper severo, pareciera una intoxicación.
por llamarlo de una manera, ¿no? Y sí, tenemos problemas porque, bueno, hay que entender que el agua en la Ciudad de México y en muchos otros lugares es fluorada. Entonces, no podemos controlar la cantidad de flúor. Evidentemente, esto está hecho, desde luego, desde puntos de vista de estudios muy interesantes, en donde se regula la cantidad de flúor que se le pone al agua, eso sin duda. Sin embargo, tenemos muchas otras fuentes de flúor, que todo va sumando, sumando, sumando. Ujú. Y yo, por ejemplo, cuando de repente veo que a los bebés de 1 año les cepillan sus 2 o 4 dientecitos con pasta que utilizan los adultos con 1500 partes por millón de flúor en el cepillito y que estos bebés están tragando esa pasta, pues estoy imaginando, ¿no?, que son metales, sustancias que de alguna manera se van a quedar dentro de nuestro cuerpo y van a empezar a generar problemas, probablemente a nivel de la pineal cuando sean más de mayor edad, o a nivel de tiroides y a muchos otros niveles. Claro. Ahora, en la tiroides también tenemos otras glandulitas llamadas paratiroides. ¿Qué Sí, tanto se afectan esas paratiroides? pues también, desde luego que pueden afectarse. En realidad, hay que entender que tenemos un eje hormonal y no nada más es hipotálamo, hipófisis, tiroides, sino que es hipotálamo, hipófisis, tiroides, suprarrenales, paratiroides, ovarios, testículos. O sea, es un eje perfectamente bien Establecido. establecido, ¿no? Y que si se altera uno, ¿por qué no podría alterarse otro? Claro, ¿No? es una cascada y todo tiene que ver, ¿no? Y fíjense, la paratiroides específicamente para el tema del calcio, que Sí, es un tema súper fuerte sí, porque sí, el calcio debe estar en el hueso, así es. pero una de sus funciones alternas es la apertura y cierre de canales celulares, o sea, permite que entren y salgan cosas de la célula. Y una vez que se afecta ese equilibrio junto con el de la vitamina D, que probablemente al rato platiquemos, y además los temas hormonales, pueden hacer un desequilibrio general. O sea, el ser humano puede empezar a involucionar celularmente hablando. O sea, es un tema súper fuerte. ¿Qué es lo que le Bueno, está pasando al paciente con problemas tiroideos? Ahora, hablando del Hashimoto, viendo esto como un tema autoinmune, ¿qué pudo haber originado el Hashimoto? eso es una pregunta bien interesante porque no podríamos imaginar que este problema del Hashimoto viene, yo diría, o le daría importancia a tres puntos. Uno, a la disregulación intestinal, es decir, un mal funcionamiento del intestino. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el intestino con la tiroides? Pues tiene que ver mucho, porque cuando hablamos de que ese intestino está inflamado, es un intestino que se va a mantener permeable. Sabemos que el intestino debe de tener uniones, ¿no? Debe de estar muy unidos, todas sus celulitas, precisamente para solamente permitir el paso de los nutrientes, es decir, lo que nosotros consumimos va a procesarse y lo que se tenga que absorber y se tenga que dirigir hacia donde el organismo lo está ocupando, pues es lo único que tendría que pasar. Pero ¿qué ocurre si nosotros, por ejemplo, estamos teniendo una alimentación incorrecta? Pues va a haber una inflamación del intestino, ese intestino se va a hacer permeable y esa permeabilidad va a permitir que pasen cosas que no deben de estar en nuestra sangre, como toxinas, como tal vez algunas Bacterias. bacterias, ¿no? Hongos o sustancias como metales pesados, por ejemplo. La otra parte que es muy importante es, por ejemplo, el estrés, ¿sí? La gestión del estrés también es determinante. Se asocia mucho el mal equilibrio o la mala regulación de los aspectos de estrés que generan alteraciones a nivel de nuestro cuerpo y eso también puede estar generando una mala gestión a nivel de la tiroides por esta tiroiditis, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos todo lo que ya comentamos que está en el ambiente, Ujú. sustancias que estamos inhalando, sustancias que nos estamos aplicando y sustancias pues que estamos de alguna manera en contacto con ellas en el día a día y desde antes del nacimiento. La misma radiación, ¿no? O sea,
todo lo que está fluyendo de una computadora cuando irradias. Exacto, O sí. sea, lo estás percibiendo en la piel en todos lados, ¿no? En O sea, lo todos estás lados. captando. Ahora, esos 3 ejes los consideran los más importantes para que un hipotiroidismo, como en el caso del Hashimoto, pueda llegar a producirse. Ahora, nada más explicando a la población o a todos los que nos están escuchando, es que la enfermedad de Hashimoto se da por la generación de anticuerpos que van a atacar a la tiroides, que es lo que nos Así estamos es. comentando. Sí. Pero tener Hashimoto no significa tener hasta ese momento hipotiroidismo. Si no tratamos al paciente, si no regulamos esa situación, puede llegar a evolucionar entonces a a una degeneración de la glándula tiroidea y eso generar un hipotiroidismo, ¿no? Así Un es. mal funcionamiento. Ahora, ¿el hipotiroidismo podría llegar a ser curable? ¿Este tipo de problemas como el Hashimoto? Pues bueno, para empezar, necesitamos, si tenemos una tiroiditis de Hashimoto, que ya comentamos que sí, efectivamente se va a caracterizar por la presencia de anticuerpos eh, unas enzimas específicas que son anti-TPO y anti-TG. Evidentemente, si nosotros mantenemos estos anticuerpos a raya, es decir, si regulamos todo lo que comentamos y no permitimos que estos anticuerpos se incrementen, que ya dijimos que los anticuerpos son las defensas del cuerpo que van a atacar a esa parte de la glándula y convertir la tiroiditis en un verdadero hipotiroidismo, pues una vez que ya está manifestada la enfermedad como hipotiroidismo con destrucción de la glándula, pues vamos a tener problemas muy importantes. Ahora, desde luego que si nosotros controlamos de una manera temprana esa inflamación de Hashimoto, por supuesto que vamos a evitar tener un problema de hipotiroidismo. Ok, perfecto. Ahora entonces, hace rato mencionó un tema que me llamó mucho la atención. Mencionó al intestino como parte de la génesis, la etiología, el origen de la enfermedad de Hashimoto. ¿Por qué el intestino tendría que ser? O sea, mencionó que hay permeabilidad intestinal, que hay alteración en el equilibrio incluso de las bacterias y lo que ingresa y lo que sale, pero ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿por qué el intestino al dañarse puede generar este problema inmunológico que afecta a la tiroides? Bueno, es que tendríamos que empezar desde el principio, es decir, el intestino es un órgano importantísimo porque es justamente lo que va a permitir que lo de afuera, es decir, lo que pasa a través de ese maravilloso tubo, no entre a la circulación. Es como una barrera. Y esa barrera hace que se genere algo que se llama tolerancia inmunológica. Para ponerlo en palabras más claras, quiere decir que todo lo que nosotros comemos, el organismo tiene que seleccionarlo perfectamente bien para decir, esto pasa, esto no hace daño, y esto no pasa, esto sí hace daño. Entonces, si nosotros mantenemos un tubo digestivo desinflamadito, no vamos a generar que se produzca dentro de ese epitelio intestinal esas células que van a atacar justamente a lo que no debe de pasar, ¿no? Okay. Se dice, y se dice bien, que el 70% de la inmunidad, es decir, de nuestras defensas, se originan a nivel del intestino. Y es real. Si nosotros, por ejemplo, cuidamos esa mucosa intestinal con una buena alimentación, pues esas células de la inmunidad de esos soldaditos van a estar equilibrados. Por otro lado, también se hacen un buen equipo con lo que todos conocemos como flora intestinal o microbiota intestinal, que es una serie de bichitos que tenemos en el intestino que nos van a ayudar pues a muchas cosas, pero entre ellas a equilibrar a través de la producción de algo que nosotros llamamos metabolitos, que son sustancias muy específicas que producen estos bichitos que van a mantener desinflamado el intestino. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos un adecuado equilibrio en estos bichos, si no tenemos un adecuado moco protector de ese tubo digestivo, pues entonces es muy fácil que penetren cosas que no queremos que estén dentro de nuestro organismo y entonces ese ejército se va a poner muy activo porque tiene mucho trabajo que hacer.
¿Ok? Entonces ahí entonces estamos vinculando a que el intestino, cuando se altera la mucosa y la microbiota, produce sustancias que van a viajar a la distancia. Sí, Por ejemplo, viajan del intestino hacia la tiroides y pueden generar más inflamación. así O es. sea, desde las defensas hasta los metabolitos que producen estos, llamamos postbióticos, que es lo que comen ellos, lo que vomitan, ¿no? Ojalá siempre produjeran cosas antiinflamatorias, pero Pues sí, al no regular la inflamación, están generando este problema. Es como si estuvieran todo el tiempo con la alarma prendida. así Y es. entonces en ese momento están inflamando constantemente la tiroides y la están destruyendo. Más o Claro. menos es el caso. Sí, entonces es por eso que tenemos de repente muchas de estas celulitas de la defensa ahí a nivel de la tiroides lastimando, o sea, mm, queriendo controlar, ¿no? Lo que no debe de estar ahí y eso genera un daño estructural. Y si no tenemos tiroides, porque esa tiroides se convierte en algo pues muy duro, muy fibroso, ¿no? Ujú. No va a poder hacer su trabajo de una manera adecuada. Oiga, y ahí, por ejemplo, algunos elementos nutricionales son importantes. Voy a poner el caso, por ejemplo, el yodo. ¿Qué tan importante es para este tipo de problemas? Pues es fundamental porque el yodo es necesario para que se formen las hormonas tiroideas, justamente. Y tenemos carencias a nivel mundial importante. Independientemente de que la sal sea yodado, hay lugares en donde por muchas corrientes también de alimentación y de nutrición, hay personas que evitan, por ejemplo, consumir el yodo, ¿no? A través de la sal. Pero además aquí en nuestro país tampoco se consume mucho pescado, tampoco se consumen muchas algas, tampoco, es decir, sí tenemos de alguna manera muchos problemas con las carencias de yodo. No podemos decir que es una generalización, pero sí hay datos estadísticos que hablan de que a nivel mundial el yodo está bajo, ¿no? Sí. Y no nada más el yodo, hay otros elementos como el zinc, como el selenio y como el hierro. Ahora, ¿por qué estos cuatro son importantes? Porque la función de para la formación de estas hormonas tiroideas necesitamos esos cuatro elementos. A veces no le damos mucha importancia al hierro, pero bueno, tengo un maestro que le encanta hablar de duplas y tripletas. Entonces, las duplas, por ejemplo, como son el zinc y el selenio, son determinantes para que las funciones se lleven a cabo. Y podríamos decir que el hierro y el yodo también son una dupla. Y si juntamos por ahí el zinc y el selenio, pues también tendríamos cuatro elementos determinantes para la producción de estas hormonas. Entonces, por lo tanto, hay países probablemente o estados o Sí, ciudades que esa población esté vulnerable a que pueda presentar todo mundo algún tipo de problema tiroideo por el bajo consumo de este tipo, por estos cuatro metales, sin duda. evidentemente, ¿no? Sí, Sí eso los hay en el sí mapa. los hay, claro, Ah, perfecto. claro que sí. Entonces, dentro de toda esta situación, ya viendo entre que si el intestino no absorbe correctamente, la gente consume muy poco estos elementos, ahí vamos armando por qué se enferman las personas. Yo creo que podría quedar muy bien aclarado el tema de las reglas por las cuales tenemos que hacer un tratamiento, porque actualmente sí es cierto que el tema del Hashimoto se trata principalmente con levotiroxina. Eh, ¿Realmente hay un tratamiento para el Hashimoto a nivel médico? Tristemente, me parece que no. Es decir, así tajantemente, creo que no. Em, a ver, nosotros lo que tendríamos que tratar es evitar llegar al hipotiroidismo. Si nosotros, por ejemplo, manejamos esas 3 o 4 cosas que comentamos, que son la alimentación, la microbiota, el estrés y otros factores como el sueño, el ejercicio, etcétera, evidentemente vamos a disminuir ese proceso de hiperactividad del sistema inmunológico, vamos a evitar que se vuelva en contra nuestra ese sistema de defensa de nuestro organismo y evitamos llegar al hipotiroidismo. Pero si nosotros no entendemos que esto es e inmediatamente empezamos a dar tratamiento con levotiroxina, pues estamos quitándole esa posibilidad también a la glándula de volverse activa,
No sé si me explico. Claro, claro, es muy importante. Ahora, quiero hacer un anuncio otra vez a la población. Esto no es una consulta médica, sino simplemente es información para ustedes para que tengan claro los panoramas. Y también voy a meter el dedo en la llaga en otra situación, porque muchas veces se piensa que un paciente con problemas hipotiroideos no se le tienen que dar ciertos elementos como el yodo, ¿no? Cuando es uno de los elementos que más tienen, o sea, más les hace falta, Así porque no es es. lo mismo el hipertiroidismo, como dijimos al inicio, que el hipotiroidismo. Los pacientes hipotiroideos tenemos que estarlos regulando, incluso suprimiendo en algunas cosas, pero el hipotiroideo no, está carente y necesita un aporte específico de ciertos metales, ¿no? Y Así aún es. más, incluso elementos como el selenio, como ya lo mencionó usted, pues son muy importantes en el hipo y en el hiper. Ahora, dentro de toda esta situación, ¿qué sí puede comer y qué no puede comer el paciente con problemas tiroideos? Bueno, a ver, puede comer prácticamente de todo, ¿no? Siempre y cuando, insisto, sea una alimentación natural, es decir, alimentos, proteínas de buena calidad, que nosotros le llamamos de alto valor biológico, vegetales, las leguminosas, de repente por ahí en alguna literatura podemos encontrar que la soya, por ejemplo, no es un buen elemento, pero vuelvo a insistir, si nosotros tenemos una buena función a nivel del intestino, por supuesto que se puede consumir. Y también hay mucha controversia con respecto a las algas, ¿no? Ujú. Evidentemente, bueno, si las algas contienen una buena cantidad de yodo y estamos bajos en yodo, pues es obvio que podemos consumirlo sin ningún problema. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué alimentos no? Alimentos que no se deben de consumir, O bueno, productos, porque hay unas cosas que ni les podemos llamar alimentos, ¿no? sí, ya nos, de acuerdo a la nueva regulación, no deberían de ser llamados alimentos. Pero bueno, evidentemente el gluten, ¿por qué? Porque el gluten es una proteína que genera inflamación y no hay que ser necesariamente celíacos para no consumirlo, pero hay un alto porcentaje de la población que tiene una sensibilidad especial para el gluten. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos digerir de una manera adecuada esto y esto nos va a estar generando un problema de inflamación a nivel intestinal. Y si ya dijimos que el intestino es esa barrera que va a evitar que lo que no es conveniente pase a la circulación, pues necesitamos mantener las condiciones óptimas para ese intestino. Es decir, la regulación para que no esté inflamado. Entonces, lácteos. Yo sé que muchas mamás por ahí de repente escuchan cuando les decimos que no consuman lácteos, se infartan y también las abuelitas, pero en verdad no necesitamos consumir lácteos. También hay una respuesta inflamatoria a través de la caseína, que es una proteína que contiene la leche que nos genera inflamación. Entonces, harinas, ¿sí? Como gluten, leche, es decir, caseína, Quesos. todos los derivados de la leche. Y qué bueno que lo menciona, ¿no? Porque muchas veces yo soy muy puntual con mis pacientes y les digo no lácteos, pero me dicen, ok, no lácteos, no leche, pero sí yogur, sí, sí queso, sí crema. No, es derivados lácteos en ¿Y el general. kefir? El kefir, bueno, pues es que es muy diferente, ¿no? El kefir, hay quienes, a pesar de que el kefir, por ejemplo, son estos bichitos que conocemos clásicamente como búlgaros, ellos desdoblan un montón de sustancias que contiene la leche y generan algo totalmente Diferente a diferente. la leche. Ujú. Hay a quien, a pesar de eso, les caen medio pesados, están los de agua, que son los típicos o tibicos, que también pueden ser una buena alternativa. Ujú. Azúcar, el azúcar no es conveniente y desde luego, pues todo lo ultraprocesado, ¿no? Y lo O procesado. sea, azúcar no, aclarando que, por ejemplo, fruta. Bueno, es que es diferente porque la fruta, pues es un azúcar natural, tiene fructosa, es un azúcar natural, ¿no? Pero no me estoy refiriendo a ese tipo de azúcares, sino a los azúcares industrializados, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, no a carbohidratos complejos como los de la fruta, sino al procesamiento de los De los carbohidratos llamado carbohidratos. azúcar, o sea, monosacáridos. A lo que ya se calentó, ya se procesó, ya Exacto. ahí ese es el que no, un refresco,
panes, Jugos, jugos, sí, dulces así es, y cuánta cosa hay ahorita, ¿no? así Y es. digo panes porque en México, bueno, ya sabe que el No, consumo de pan está, ¿no? ¿Quién se niega a un pancito, ¿no? bueno, sí, y en refrescos tenemos el lugar número uno, ¿no? El En consumo de... pediatría, Sí, es muy triste. Es muy triste. A veces piensan que los jugos, había unos, no sé si todavía existen, que decían que fruta 100% natural. Por supuesto que no es fruta 100% natural. Y eso, los jugos no son buenos para los sí, niños. procesar la fruta o procesar los alimentos no es lo más adecuado. Entonces, los azúcares, definitivamente no. Esos No. son un problema. ¿Qué otra cosa no? Pues creo que básicamente, Embutidos. bueno, desde luego los embutidos, que ahí es otro tema. Aquí los niños desayunan, se llevan de lunch, comen y cenan embutidos. Y de repente no les cae el 20 a los papás de que es una alta cantidad de embutidos los que consumen todos los días. Esto no podrían llamarse alimentos, ¿no? Porque además tienen una sustancia que, bueno, yo estoy muy interesada en la investigación de esto, que son justamente estos espesantes o estabilizadores, ¿no? Se llama carragenina y es particularmente inflamatoria para nivel intestinal. Ahora, vuelvo, no podemos ser tajantes y no puedo decir que a todos les pasa lo mismo, pero un alto porcentaje de la población, sobre todo infantil, tienen problemas de disconfort intestinal precisamente por estas sustancias que no son buenas y que se las añaden a los embutidos, ¿no? Claro. No, no, y además no se trata de ser puritano, se trata de realmente, si queremos un tratamiento que no lo hay, que es algo muy importante decirlo, no Sí, hay un tratamiento y se sabe que al ir previniendo estos factores podemos mejorar la respuesta inflamatoria. Entonces, si deseamos tener algún tipo de oportunidad para poder mejorar el proceso de generación de anticuerpos antitiroideos, pues una de las características importantes es ser muy estrictos con respecto a la separación de algunos alimentos que sí. generan problemas inflamatorios a nivel intestinal, pero no nada más a nivel intestinal, sino a nivel oxidación celular es tremendísimo lo que genera, ¿no? Efectivamente, sí, porque digo, si estamos inflamados del intestino, estamos inflamados del cerebro y estamos inflamados de todos lados. Es Eso sí. correcto. Ujú. Ahora, hay otro tipo de productos, por ejemplo, la sal, los edulcorantes, ¿qué opina de eso? Pues bueno, tampoco, ¿no? Ya dijimos que si es azúcar, digamos, de la fruta, bueno, pues es diferente, pero tenemos que empezar como que a hacer esa conciencia de que necesitamos educar desde la cuna a nuestros chiquitos para que no necesiten el consumo de azúcares, porque si no, pues van a estar eh, buscándolos, solicitándolos y además, bueno, pues estos edulcorantes son igual o peor de malos que los azúcares en general, Claro. ¿no? A ver, ahora le tengo un ejercicio, ¿sí o no y por qué? La suplementación, sí, no y por qué. ¿Es necesario suplementar este tipo de pacientes o no? Pues bueno, si ya dijimos que hay carencias a nivel mundial, ¿no? De estos minerales específicos y de algunas vitaminas tan importantes como la vitamina D, pues por supuesto que hay que suplementar. Ok. Por supuesto que hay que suplementar. Ahora, si queremos ser muy ortodoxos, pues necesitaríamos tomar niveles, pero todo esto va sumando costos y costos y costos. Se puede, desde luego, pero clínicamente hay manifestaciones muy puntuales con respecto a carencias de determinados nutrientes que son muy específicas, ¿no? ¿Cómo cuáles, doctor? Pues, por ejemplo, a nivel de piel, ¿sí? La palidez, la resequedad de la piel, la pérdida del cabello, el debilitamiento de las uñas, una dentición retrasada en los niños, un crecimiento poco acelerado o poco adecuado. Todo eso nos va indicando que vamos teniendo ciertas carencias de micronutrimentos que son muy específicas, ¿no? Y que desde luego habría que suplementarlas. Por Ok. supuesto que sí. Ok, entonces sí tenemos manifestaciones en el cuerpo, el incremento de grasa corporal, Es el que tengamos datos de incremento también del volumen abdominal, el hígado graso podrá asociarse a todo esto. claro que sí. Sí, por supuesto que sí. Ok, ahora zinc, ¿se da o no se da? Pues sí, ya hablamos de que son 4
fundamentales, zinc, selenio, hierro y yodo, A fuerza. son importantísimos. Ahora bien, si estamos hablando de un problema de Hashimoto, que ya dijimos que es una cuestión específicamente autoinmune, pues por supuesto que el zinc y el selenio son elementos importantes para combatir justamente, o para ayudarle al sistema inmunológico a que gestione bien su función. La vitamina D también tiene muchísimo que ver con el sistema inmunológico, por lo tanto tendríamos que agregarla. Ahora, si vamos un poquito más allá, pues los ácidos grasos omega 3, tienen características desinflamatorias importantes, por lo tanto tendríamos también que agregarlos. Antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, por supuesto que también tendrían que estar implícitos en una buena gestión de la salud, ¿no? Ok, y por ejemplo, glutamina. Ay, la glutamina. A ver, la glutamina es muy, muy importante también. Es que no hay uno que no lo sea, pero bueno, la glutamina, a ver, es un aminoácido que está en todo nuestro organismo, específicamente en nuestros músculos y en nuestro intestino. Entonces, es el aminoácido que le va a dar como la fuerza a las celulitas de nuestro intestino para que estén funcionando de una manera adecuada. Y necesitamos que tenga buena función porque necesitan trabajar y se están constantemente no reproduciendo, pero recambiando las células a nivel intestinal, y esa energía que requieren se las da la glutamina. Por lo tanto, sí necesitamos glutamina. Es importantísima porque yo podría decir que el 80% de ese aminoácido se encuentra entre el músculo y el intestino. Sí, claro, y para la permeabilidad intestinal, pues es clave, ¿no? Es O sea, clave. ¿y la arginina? También, desde luego que la arginina es otro aminoácido importante que nos va a ayudar también, pues, a muchas cosas, entre ellos a mejorar, por ejemplo, la circulación. Produce dentro de una serie de mecanismos vasodilatación, y eso va a favorecer que todo nuestro cuerpo esté de alguna manera mejor oxigenado, porque va a estar mejor irrigado. Ok. Ahora, las vitaminas del complejo B, ¿qué tan importantes? Bueno, muy importantes también. Hay que entender que las vitaminas del complejo B tienen una parte fundamental para la gestión del metabolismo energético, Ujú, ¿sí? ok. Por un lado. Por otro lado, están íntimamente relacionadas con la producción de material genético. Y, por otro lado, regulan todo el sistema neurológico. Entonces, ya con esas tres cosas tenemos para que Para sí se que, para que suplemente. pueda ayudarnos a funcionar en el caso de la tiroides. Así es. Magnesio. El magnesio igual es un elemento que participa hay desde literatura que dice desde 200, 300 hasta 400 reacciones metabólicas dentro del organismo. Y por otro lado, dependiendo del tipo de magnesio que estemos indicando, podemos lograr desde una disminución, o sea, bajar el nivel de estrés, hasta mejorar la calidad del sueño y la función neurológica, como es, por ejemplo, el trionato de magnesio, ¿no? Ok. Ahora, polifenoles, por ejemplo, resveratrol, quercitina, silimarina. Claro, porque también necesitamos que todo esto ayude contra la oxidación que de por sí se da con el simple metabolismo del cuerpo todos los días. El cuerpo, para que funcione, está generando algo que se llaman radicales libres, ¿no? Ujú. Y todo eso, simplemente por respirar, por digerir, por todo, estamos generando estas sustancias que necesitan ser reguladas y controladas con la vitamina C, con los polifenoles, desde luego, ¿no? De manera, pues, natural también. Ok. Ahora, la fibra. Bueno, si hablamos de que el intestino necesita estar desinflamado y regulado, pues desde luego que la fibra es un elemento importantísimo para que esos bichitos que tenemos en el intestino coman. Eso es el alimento de estos bichitos. Nadie puede estar sin alimento. Nosotros no podemos estar sin alimento. Ellos tampoco. Entonces necesitamos darle una buena calidad de alimento a nuestros bichos,
para que estos aporten todo lo que ya comentamos. Nosotros tenemos que comer bien precisamente para mantener a estos bichitos regulados, es decir, a un gran equilibrio y diversidad. Y la fibra pues va a hacer que estén bien alimentados. Y bueno, mejor ni hablamos de los probióticos. Los probióticos sí o sí tendrían que ser casi una obligación para este tipo de tratamientos, porque nada más hay que identificar cuáles son el tipo de cepas para no caer en una inconsistencia. Y segundo punto muy importante es que no todo el mundo tiene que estar consume y consume los probióticos, porque ha habido un boom en el que todo el mundo ya va y se los compra por sí mismos y hago un llamado para que eso pues no suceda. Siempre todo esto tiene que ser bajo la supervisión de un médico y un especialista, y los equipos de trabajo se tienen que formar entre todos los pues involucrados, un endocrinólogo, un especialista en nutrición, en el caso de pediatría, y específicamente un pediatra y un endocrinólogo que sepa acerca de los usos en pediatría, porque ya lo mencionó la doctora, pareciera que no, pero el hipotiroidismo que descartamos en una prueba de tamiz desde los orígenes de nacimiento, pues no siempre quiere decir que se va a quedar de la misma manera. No, ya lo revisé y no pasó nada. ¿Y qué pasó? Que a los 13, 14 años, el niño con los cambios de la adolescencia puede llegar a presentar algún tipo de problema, ¿no? Sí, sobre todo ahí creo que algo que no tocamos y que es importante es sí, de alguna manera el antecedente de problemas tiroideos o de Hashimoto en la familia, ¿no? Que Claro, eso también exactamente. es Que pueden fundamental. ser problemas genéticos o Sí, pueden ser problemas epigenéticos, o sea, exacto. producto del entorno. La familia no come este tipo de alimentos o tiene este tipo de hábitos o vive, voy a poner un ejemplo extremo, vive debajo de una torre eléctrica, ¿no? O sea, Ujú, puede cambiar las condiciones drásticamente de la expresión genética. Entonces así eso puede es. estar presente. Ahora, doctora, ¿el ejercicio importante o no para el paciente con Hashimoto? Muy importante. Muy, muy importante por varias razones. Para empezar, se gestiona el estrés. Por otro lado, se generan mitocondrias, que son pues unas estructuras que tiene la célula. En la medida en que nosotros tengamos más mitocondrias dentro de cada una de nuestras células, pues vamos a tener más el chance de tener más energía. Si hablamos que en el hipotiroidismo o en la tiroiditis de Hashimoto hay estos datos de baja de energía, pues necesitamos hacer ese ejercicio para que esas células tengan más energía para poder funcionar. Ok, perfecto. ¿Y el estrés y el control del estrés en Hashimoto? También muy importante. Ok, ¿qué haríamos para poder regularlo? Porque la población que vive por lo menos en las ciudades como México, pues vive contaminada, Ujú. con el tráfico, con presiones, con estrés. ¿Qué hacer? Pues algo tan simple como aprender a respirar. En verdad, parecería increíble que respirando bien se pueda mejorar el estrés. Y nos toma 5 o 10 minutos a lo largo del día. La meditación, por supuesto que es importante, es algo que poco realmente hacemos porque tal vez no hemos tomado la conciencia Ujú. de la importancia que tiene, pero todo esto, la respiración, el ejercicio, la meditación va a regular algo que nosotros conocemos como sistema parasimpático y simpático. En la medida en que el simpático, que es el que siempre está en guardia y que es importante porque es el que nos da de alguna manera también el despertar y ese punch para tener la energía necesaria para hacer lo que tenemos que hacer en el día, pero también el parasimpático tiene que bajar esa actividad excesiva del simpático para regular, ¿no? Una buena digestión, un buen proceso del pensamiento, una buena relajación. O sea, tenemos que equilibrar estas dos, simpático y parasimpático, a través de la meditación, respiración y ejercicio. Ok, perfecto. Bueno, y entonces, doctora, si pudiera usted resumir en un cúmulo de conclusiones acerca de este tema, ¿qué nos diría? Bueno, número uno, espero que haya quedado muy claro que el Hashimoto y el hipotiroidismo no son lo mismo, pero que tienen una relación muy directa, porque si no frenamos esa
tiroiditis de Hashimoto nos va probablemente a llevar a un hipotiroidismo y puede ser en muchos años, ¿eh? No tiene que ser en muy poco tiempo. Eso nos da una ventana para poder actuar de una manera anticipada y no tener que llegar al hipotiroidismo cuando ya no tenemos nada que hacer con nuestra glándula. Número 2, que necesitamos tener esa conciencia de que la alimentación tiene que ser adecuada desde antes del nacimiento. Es decir, la madre antes de embarazarse tiene que poner mucha atención con su alimentación, porque de acuerdo a cómo esté metabólicamente, es la carga que le va a dar también a su bebé. Regular la alimentación con los niños, porque finalmente estamos generando individuos programados para desarrollar obesidad, síndrome metabólico y algo muy triste que yo veo ahora en el consultorio es chiquitos con hígado graso, ¿no? Con grasa en el hígado. Claro. Y por otro lado, entender que si nosotros regulamos todo esto que comentamos, pues vamos a evitar tener un Hashimoto y evidentemente no vamos a desarrollar un hipotiroidismo. Okay. Entonces es conciencia, trabajo, por supuesto, porque el mantenernos sanos implica pues un compromiso con nuestro propio organismo, una conciencia de que podemos hacerlo y un trabajo, porque no es fácil dejar de comer cosas que no son muy convenientes, regularnos con el ejercicio físico y hacer de la meditación una rutina de vida que no nos toma más que 10 minutos, ¿no? A veces hacerlo cada mañana o cada tarde o cada noche, pero se puede. Sí, además ser constantes con esto, o sea, no se piense Sí. que con una vez esto va a estar bueno. Y yo agregaré una conclusión también sobre lo que hablamos del peso. Hay muchos pacientes que aparentemente comen bien, ¿no? Y no bajan de peso, no se desesperen, o sea, eso, imagínense que no hicieran esto, lo que incrementarían de volumen de peso, porque muchas veces el que las hormonas estén fallando puede involucrar a esto, junto con los datos de fatiga, que es otro de los puntos por los cuales uno detona la búsqueda de problemas tiroideos, ¿no? Vete a hacer un perfil tiroideo y es importante que el perfil tiroideo lo hagamos directamente con anticuerpos antitiroideos, que es lo que ya mencionó la doctora Claudia, porque a veces solamente pedimos un perfil tiroideo, pero sin los anticuerpos, entonces no te das cuenta. Muchas veces pueden estar perfectamente bien los datos de la tiroides sin darte cuenta que el Hashimoto ya empezó y entonces nos damos cuenta ya muy tarde cuando ya también se modificó los patrones de hormona tiroidea, ¿no? Eso es importante. Recientemente acabo de ver a una chaparrita de 10 años en el consultorio con la TSH en límites normales altos. Las hormonas tiroideas normales, T3, T4 normales, TSH en límites normales altos, con anticuerpos anti-TPO positivos. Entonces, si no le hubiésemos tomado anticuerpos, estaríamos pensando que no tiene absolutamente nada. Y evidentemente es una niña que tiene cierto problema de peso, cierta fatiga, se le cae el cabello, ¿no? Está molesta, enojada constantemente. Y bueno, todo se le atribuye a la pubertad, ¿no? Pero son esas pequeñas diferencias que es importante considerarlas para poder tener un manejo más adecuado de esto y pues darle una buena calidad de vida, ¿no? Claro, es correcto. Y ahí es donde saber este tipo de información hace que nuestro paciente tenga mayores ventajas competitivas y que le saque jugo a la prevención. Eso es prevención realmente, Eso ¿no? es prevención. Ahora, también hay que ser muy puntuales diciendo que una de las principales causas de infertilidad en las mujeres es el hipotiroidismo. Y alteraciones menstruales también. Alteraciones menstruales, entonces tienen que estar en cuenta y ya lo dijimos al inicio de la sesión, pues es un tema subdiagnosticado, no se diagnostica porque no estamos haciendo pruebas, pero no nada más es este problema del Hashimoto, sino casi todas las enfermedades solamente las abarcamos o las atendemos cuando ya generan sintomatología y
conocer de este tipo de factores nos hace sospechar que existe algún tipo de problema y el tratamiento en estas etapas resulta ser muy viable para que la persona termine sin enfermarse, que es algo sumamente importante. Doctora Claudia, pues es un gusto, es todo un placer, la Muchas verdad, gracias. es muy enriquecedor platicar con usted y fíjese que espero que la población realmente tenga un conocimiento más claro después de esta sesión. Agradecemos mucho su participación en este episodio. La verdad es que nos pone muy contentos porque es uno de los temas cada vez más pedidos, ¿no? Y cada vez más socorridos, pero no solo eso, sino que si lo analizamos en el consultorio, tendríamos que también la estadística está tomando tintes dramáticos, o Sí. sea, está subiendo mucho en estadística, ¿no? Entonces, ¿quiere dejar un mensaje final? Pues nada más que no piensen que el no poder bajar de peso de una manera adecuada, el estar como con un estado de ánimo no óptimo, sentir esa pérdida de energía, que se les cae el cabello o que no les crezcan las uñas, etcétera, se lo dejen a la imaginación de pensar que es un estado nada más relacionado con las hormonas o con justamente ese estado de ánimo anómalo por N situaciones de estrés. Que vayan un poquito más allá e incluso que cuando valoren, pidan una consulta con sus médicos, sugieran la posibilidad de tomarse estos anticuerpos anti-TPO y anti-TG, y sinceramente creo que vamos a encontrar buenas cosas para que el médico pueda realmente manejar de una manera adecuada el problema. Ok, pues muchísimas gracias, doctora Claudia. Gracias. Todo un placer tenerla aquí. Y pues bueno, espero que a ustedes les haya servido mucho la información. Realmente recuerden que esto no es ninguna consulta, solamente es información para ustedes. Esto más que un podcast es una sesión académica para ustedes. Literalmente necesitamos cambiar el contexto de este tipo de informaciones con algo mucho más magistral y traemos invitados que puedan abarcar esa información. Agradecemos mucho que ustedes estén aquí y si les gusta este contenido, pues bueno, denle un me gusta y compártanlo a quien ustedes crean que lo necesita, porque realmente estamos haciendo este contenido para que ustedes tengan una mayor orientación sobre temas muy específicos de salud y nutrición. Muchísimas gracias, les mandamos un fuerte abrazo y nos veremos en el siguiente. Este episodio es patrocinado por Metabolismo y Nutrición Integral, Alfen Lesa, Misión Verde, Instituto 720. Gracias por vernos, te esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda que esto lo hacemos por un mundo más sano, pleno y evolucionado. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta luego.